Desde el inicio de nuestra iglesia hemos intentado comunicar que tenemos una responsabilidad, no solo para con Colmenar Viejo, aunque Colmenar está en el nombre, que le hemos puesto a nuestra congregación Iglesia Bíblica de Colmenar, pero tenemos una responsabilidad no solo para con Colmenar Viejo y sus alrededores, sino también para con el mundo. Queremos ser una iglesia misionera. Queremos ser una iglesia que se reproduce en otras iglesias. Esta iglesia, por cierto, nació de otra iglesia, la Iglesia Bautista de Parla. Y queremos que esta iglesia, por decirlo de una manera, dé a luz a otras iglesias también. Queremos ser una iglesia que prepara y envía obreros por todo el mundo. Pero si vamos a ser una iglesia misionera, tenemos que tener una idea muy clara de cuál es nuestra misión. No creemos que todas las labores que podríamos llevar a cabo como iglesia son igual de importantes. Hay muchas actividades que se llaman misión que no tienen nada que ver con la misión de la iglesia. Por eso necesitamos mirar muy cuidadosamente las Escrituras para saber cuál es nuestra misión específica. Normalmente, cuando buscamos cuál es la misión de la iglesia, miramos al Nuevo Testamento, como es lógico. En especial a los pasajes que detallan para nosotros la Gran Comisión. Y ya hemos leído todos juntos uno de los pasajes más famosos que nos describen, nos detallan la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo, Nuevo Testamento, que se puede decir también Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para descubrir cuál es nuestra misión. Específicamente vamos a ir a los Salmos, al Salmo 100. O para formularlo como una pregunta, ¿qué responsabilidad? Esta es la pregunta que vamos a contestar hoy de nuestro pasaje. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia para con las naciones? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia para con las naciones? La respuesta a esa pregunta la encontramos en nuestro salmo de hoy. Pero antes de contestar a nuestra pregunta de hoy, necesitamos entender el significado de este salmo para su audiencia original. Y después de hacer eso, vamos a ver qué significa este salmo para nosotros. Y en realidad, no es que el significado de este salmo cambia desde el momento que se escribió a nuestro tiempo. No es que el significado cambia. Nunca el significado de un pasaje cambia. Porque un pasaje tiene un significado siempre. Ese significado es la intención del Espíritu Santo al inspirar ese pasaje. Y por cierto, esa intención del Espíritu Santo concuerda, por supuesto, porque toda la Escritura está inspirada por Dios, con la intención del autor humano que Dios usó como su instrumento para escribir ese pasaje. Entonces, no es que cambia, sino que el significado de este salmo se amplía y se ve con mayor claridad a la luz del Nuevo Testamento. Se ve con mayor claridad. Entonces, es como ver una película en uno de estos televisores antiguos que teníamos, ¿verdad? Que yo todavía recuerdo esos televisores pequeñitos. Y nosotros pues veíamos películas y pensábamos que era la mejor imagen posible, pero sabemos que hoy en día hay unos televisores increíbles, con una resolución, vamos, alucinante, 4K, 8K, y podemos ver la misma película exactamente, pero ¿cuál es la diferencia? La claridad con la que vemos la película. Esa es la única diferencia. No ha cambiado la película, lo que ha cambiado es cómo vemos esa película. Y es así lo que sucede cuando
vemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Este salmo está dividido en 2 estrofas, porque es poesía, está dividido en 2 estrofas con un patrón similar. La primera estrofa es el versículo 1 al 3 y la segunda estrofa es del 4 al 5. En cada estrofa hay una serie de llamados y luego una razón para esos llamados. Por ese motivo, el bosquejo de este sermón va a seguir ese mismo patrón. Vamos a hablar primero del llamado, luego vamos a hablar de la razón por el llamado. Y por último, vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Quiero terminar con nuestra responsabilidad. Entonces, progresivamente vamos a pasar de la audiencia original al ahora, en el tiempo en el que nos encontramos ahora mismo. Y esto es un buen ejercicio para hacer con cualquier pasaje de la palabra de Dios. Siempre empezamos con la audiencia original y queremos llevarlo a nuestro tiempo, porque toda la Escritura es útil para nosotros y debemos aplicar a nuestras vidas. Ahora, quizás estás aquí en esta mañana o viendo la retransmisión de este sermón y no eres creyente. Quizás estás pensando, ¿qué tiene que ver este salmo conmigo? Espero que al final del sermón te des cuenta que este salmo es un llamado, una invitación para que te conviertas a Cristo, para que te unas a nosotros como creyentes. Puede sonar muy osado lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Nuestro deseo es que te unas a nosotros. Y no solo es nuestro deseo, sino que es la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios ha revelado en su palabra para ti en esta mañana. Pero este salmo no solo es un llamado para ti, también es una explicación de por qué debes responder al llamado. Te da este pasaje el llamado y te da la razón de por qué debes responder al llamado. Y esos son los 2 puntos del sermón de hoy, el llamado y la razón. Así que vamos a comenzar con el punto número 1, el llamado. En el Salmo 100 vemos 7 imperativos que son llamados. Un imperativo es como un mandato, ¿verdad? Un mandato. Vemos 7 imperativos que son llamados. Los imperativos son cantad, algunas versiones tienen aclamad, en el versículo 1. Luego tenemos servid, que también algunas traducciones lo tienen como adorad. Venid, estas 2 en el versículo 2. Reconoced, versículo 3. Entrad, versículo 4. Alabad y bendecid, versículo 5. Estos imperativos claramente tienen que ver con la adoración hacia Dios. Pero lo que es sorprendente de estos imperativos es que no solo están dirigidos al pueblo de Dios, Israel en el Antiguo Testamento, sino más específicamente están dirigidos a las naciones gentiles, a los no judíos. Esto lo vemos en el versículo 1, que dice, cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? Está en la pantalla. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. Aquí el salmista, que seguramente representa a todo el pueblo de Dios, llama a las naciones gentiles a unirse a la adoración del pueblo de Dios. Esto es sorprendente. ¿Y cuáles son las características del llamado? ¿Qué clase de llamado es? Primero, lo que observamos es que es un llamado a adorar de la misma manera que el pueblo de Israel. Y digo que esto es sorprendente porque había esta separación
esta distinción muy clara en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel y las otras naciones. Pero aquí se le está llamando a los gentiles a adorar a Dios de la misma manera que Israel. Y esto lo vemos en el versículo 4. Mira esto, mira el llamado, entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Eso es entrar en el templo, este lugar que había sido separado para la adoración a Dios, este lugar que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí el llamado a los gentiles, a las naciones gentiles es entrad. Entrad. No hay limitación. Hay acceso. Ese es el lenguaje, acceso. Ahora, ¿dónde vemos que los gentiles en el Antiguo Testamento podían adorar de la misma manera que el pueblo de Israel si llegaban a incorporarse a la nación de Israel? Hay mucha confusión porque generalmente cuando nosotros pensamos en los gentiles, estamos pensando en el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero quiero que veáis qué dice el Antiguo Testamento acerca de los gentiles que querían llegar a ser parte del pueblo de Dios. Acerca de cómo ellos podían y debían adorar. Quiero leeros algunos versículos que demuestran que este es un llamado a adorar de la misma manera que el pueblo de Israel. Quiero que os fijéis aquí en el lenguaje. Mira, vamos a ir primero a Números 15, versículo 14. Números 15, versículo 14. Mira qué dice. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, mira esto, como vosotros hiciereis, así hará él. En otras palabras, va a formar parte de estas ceremonias, de estas ofrendas, de la misma manera que el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 6, 32 al 33. Esto es cuando se dedica al templo. Dice así, también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, mira este lenguaje una vez más, así como, de la misma manera, así como tu pueblo Israel. Que te conozcan así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Ahora, con el pasar del tiempo, y esto es un hecho histórico, con el pasar del tiempo, los judíos empezaron a excluir a los gentiles del templo, pero completamente a excluirles del templo. Esto comienza en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No tenemos libros canónicos, libros de la Biblia que nos describen ese periodo de tiempo, aunque sí hay libros que podemos llamar deuterocanónicos, ¿vale? Que no son parte de los 66 libros del canon de las Escrituras, que sí nos describen algo acerca de ese tiempo. Por ejemplo, el libro de los Macabeos es un libro que nos describe ciertos sucesos que se llevaron a cabo durante ese tiempo. Y durante ese tiempo, unos 300 años antes de la llegada de Cristo, ya se empezaba a excluir a los gentiles. Y yo creo que una de las razones era porque los judíos que volvieron del exilio
de Babilonia tenían tanto temor de ser influenciados por los gentiles, que empezaron a violar lo que el Señor había mandado y permitido a los gentiles hacer. No podéis acercaros al templo. Entonces, esto de excluir a los gentiles empezó primero en el 3er siglo antes de Cristo y luego en el templo de Herodes, que estaba en pie cuando Jesús nació, en el 1er siglo. Y esto es lo que leemos en el Nuevo Testamento. Durante el tiempo de Jesús había una gran pared. Este es el 3er templo, como algunos han llamado, el 3er templo, ¿vale? Había una gran pared que dividía el atrio de los gentiles de los atrios interiores del templo. Y los libros de historia, Flavio Josefo dice, por ejemplo, el historiador judío, que había una señal muy clara prohibiendo a los gentiles entrar en el templo. Pero lo que este salmo nos enseña es que esto nunca fue el plan de Dios. Para el templo y para su eterno plan de redención. El versículo 4 dice a toda la humanidad, este es en el Salmo 100, dice a toda la humanidad, entrad. Entrad. Entonces, ¿cuáles son las características del llamado? Primero, es un llamado a adorar de la misma manera que el pueblo de Israel. Y segundo, es un llamado a adorar con gozo. Esta es la segunda característica que vemos de este llamado, adorar con gozo. Mira que dice, cantad ¿qué? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿qué dice? Con gozo o con regocijo. El Salmo 100 no solo llama a las naciones a adorar a Dios, sino a adorar a Dios con gozo. Hay muchas cosas que se pueden hacer a base de fuerza de voluntad en esta vida. Hay muchas cosas. Pero alegrarte no es una de ellas. ¿Sabías? Puedes sonreír exteriormente, o sea, puedes hacer el gesto, puedes mover tus músculos por fuerza de voluntad, pero no puedes ser feliz por fuerza de voluntad interior o por compulsión exterior, que alguien te obligue, que alguien te ponga una pistola en la cabeza y te diga, regocíjate. Es imposible. Tú puedes hacer el gesto, pero nadie te puede obligar. O eres feliz o no eres feliz. Y esto es algo que hacemos todos los padres, ¿no? Decimos a nuestros hijos que nos obedezcan con buena actitud. Bueno, la verdad es que si no tienen una buena actitud, no importa lo que les digamos al final, pueden aparentar, pero por dentro no tienen buena actitud, ¿verdad? Pero esto es algo que no se puede forzar. O eres feliz o no eres feliz. Entonces, el salmista llama a las naciones a cantar, servir, venir, entrar, alabar, bendecir, pero no como un simple rito que uno lleva a cabo con total indiferencia, sino con gozo. En otras palabras, queriendo hacerlo. Queriendo hacerlo. Pero ¿cómo van las naciones a hacer eso? La respuesta la encontramos en el versículo 3. El versículo 3 es clave para nuestro salmo. En el versículo 3 encontramos un imperativo que es diferente al resto de los imperativos. Y está justo en el medio de los otros imperativos. Y ese es el imperativo reconoced. Reconoced. Ahora, ¿por qué es importante este imperativo? La razón es porque este imperativo es la precondición de los otros imperativos.
Ninguno de los otros imperativos son posibles sin este imperativo. En otras palabras, no vas a hacer nada de los otros imperativos, nada de lo que los otros imperativos te llaman a hacer, si primero no has obedecido el imperativo del versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Y reconocer algo es más que un entendimiento meramente intelectual. Es un conocimiento que te lleva a una aceptación de una realidad. Reconocer que Jehová es Dios. Entonces, el llamado no es solo un llamado a adorar de la misma manera que el pueblo de Israel y adorar con gozo, que ya hemos visto, sino también es un llamado a conocer o reconocer a Dios. Las naciones solo van a cantar, servir, venir, entrar, alabar y bendecir cuando reconocen que Jehová es el único verdadero Dios y el Rey sobre todas las naciones. Pero el salmista no solo llama a las naciones a reconocer que Jehová es Dios, él da las razones por las cuales Jehová es Dios y por qué deben unirse a la adoración del pueblo de Dios. Y esto nos lleva al punto número 2. Hemos visto el llamado, ahora vamos a ver la razón, porque así está estructurado este salmo. Primero nos da los llamados y cada llamado en cada estrofa viene acompañado de las razones por las cuales debemos responder al llamado. Número 2, la razón. ¿Por qué deben las naciones unirse a la adoración del pueblo de Dios? Y la primera respuesta, la primera razón que nos da el pasaje es porque Él es el creador. Porque Él es el creador. ¿Qué dice el versículo 3? La última parte. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Este es el primer argumento del salmista. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que saber acerca de Dios, naciones. Naciones, tenéis que saber esto. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Algunas traducciones lo tienen así. Y somos suyos. ¿Vale? Entonces, Él nos hizo. Es interesante que esto es lo que hizo Pablo en Atenas, en el Areópago. Este lugar donde se congregaban los pensadores en Atenas. Y él predica un sermón y él argumenta que hay un solo Dios. Y ese Dios es el único Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, naciones, ¿por qué debéis adorar a este Dios? ¿Por qué debéis uniros a la adoración del pueblo de Israel? Porque no es que hay el Dios de Israel y luego tienes el Dios de los cananitas y el Dios de los moabitas y el Dios de todos los hitas, ¿no? Que hay por ahí. No. Sino que hay un solo Dios. Y queremos que le conozcáis. Ese es el llamado del Salmo 100. Queremos que le conozcáis. Él es el creador. Por eso hay un solo Dios. Porque Él creó todas las cosas. Él no solo creó a la nación de Israel, Él creó a todas las naciones. Él creó todo lo que hay. Pero no solo eso, no solo porque Él es el creador, sino también porque Él se relaciona con su creación. Y eso es importante porque también lo podemos decir de esta manera. Él se relaciona con su creación por medio de pactos. Entonces, es a través de los pactos que vemos en la Escritura que vemos que Dios se ha comprometido para con su creación. Él ha hecho una serie de compromisos, Él ha hecho una serie de promesas y que nosotros podemos gozarnos de las bendiciones de sus pactos. Y esto es lo que vemos en el versículo 3, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios había llamado al pueblo de Israel
como su pueblo. Había dicho, pueblo mío eres. Y había entrado en un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto que tenía promesas de bendición y sí, también promesas de maldición si desobedecían las estipulaciones del pacto. Y luego, por último, ¿por qué deben las naciones unirse a la adoración del pueblo de Dios? Porque Él es bueno y fiel a su pacto. Él cumple sus promesas. Versículo 5, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre es su misericordia, para siempre es su amor de pacto. Hesed en el hebreo. Su amor de pacto, su amor leal es para siempre. Ahora, Israel debía ser el instrumento de Dios para enseñar a las naciones todo esto acerca de Dios. Las naciones conocerían a Dios observando la actividad de Dios para con su pueblo. Este era el plan de Dios, eso es lo que Dios había diseñado, que las naciones llegaran a conocer a Dios a través de la nación de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 7, del 3 al 5 vemos esto. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Israel debía mostrar el carácter de Dios a las naciones. A través de Israel, las naciones debían ver la gloria de Dios y ver que Jehová era el único verdadero Dios. El plan de Dios desde el inicio era redimir un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación. Y Dios escogió a Israel como un instrumento hacia ese fin, no como un fin en sí mismo. ¿Os acordáis lo que Dios dijo a Abraham en Génesis 12? Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, y esto es interesante porque hemos hablado de que Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con su creación. Aquí tenemos el pacto que Dios dio a Abraham. Entonces, ¿qué dice este pacto? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y mira esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, las promesas del pacto de Abraham no eran solo para la nación de Israel, eran a través de Israel, y vamos a ver más adelante a través de un descendiente específico de Israel, que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Por eso tiene sentido ese llamado del Salmo 100, ¿verdad? Por eso tiene sentido la razón del llamado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y tiene sentido que este llamado se haga a los gentiles y no solo a los judíos, ¿verdad? Pues cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, no vemos a las naciones viniendo a unirse a la adoración del pueblo de Dios. Eso no es lo que vemos. Más, cuando termina el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel, como ya dijimos, aún más atrincherado en sí mismo. Y esto es lo que sucede en estos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde
los judíos excluían por completo a los gentiles de entrar en el templo. Pero todo eso cambia con la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo se inaugura el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey y Él es Dios mismo. Él es quien ha venido para llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra. Él ha venido no solo para reinar, sino para reconciliar al hombre con Dios. Por eso Cristo vino para morir. Pero su muerte no sería solo para los judíos, sino sería también para los gentiles. Jesús ya anunció esto en Juan 12. Cuando Jesús anuncia su muerte en Juan, Él anuncia su muerte de esta manera. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos, y el contexto de esto es todos, incluyendo a los gentiles. Eso no significa que todos serán salvos. Jesús no estaba enseñando universalismo, de que todos serán salvos independientemente de que si creen o no en Cristo, sino que cuando dice a todos atraeré a mí mismo, esto significa todos sin distinción, tanto judíos como gentiles. Las puertas están abiertas de par en par. Entrad, entrad, a través de mí, entrad. Creo que no es casualidad que vemos que este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto en dos cuando Cristo murió. Hay acceso a Dios a través de Cristo, no solo para judíos, sino también para gentiles. Y esto es lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 2. Quiero que prestéis atención a estas palabras. Versículos 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Algunos piensan que esto se refiere a esa pared que separaba, ¿verdad?, del atrio exterior del interior. Esa pared que separaba a los gentiles de donde podrían ir los judíos. ¿Verdad? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Creéis que Pablo tenía en su corazón Salmo 100 cuando escribió estas palabras? Mira, el apóstol Pablo estaba saturado de la Escritura. Y vemos tantas alusiones, pero cuando él dice, estabais lejos y ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, esto suena a Salmo 100. Entrad, entrad, tenéis acceso. Ahora, si todo esto es verdad,
¿dónde entramos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con las naciones? Dijimos que íbamos a hablar del ellos entonces y vamos a terminar con el nosotros ahora. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con las naciones a la luz de lo que hemos visto? Pues antes de contestar a esa pregunta, necesitamos darnos cuenta de algo. No sé si sabías esto o no, pero nosotros somos gentiles. Es posible que haya algún judío aquí. Posible. Pero yo creo que la mayoría de vosotros sois gentiles. Eso es, no judíos. Si nosotros estamos adorando a Dios con gozo en esta mañana, es por causa de la obra de Cristo. Nosotros somos el cumplimiento del Salmo 100. Sí, en esta mañana se está viendo el cumplimiento del Salmo 100. ¿Qué dice 1 Pedro 2, del 9 al 10? Me encantan estos versículos. Porque aquí Pedro está escribiendo a gentiles, usando el mismo lenguaje que Dios usaba para describir a los judíos en el Antiguo Testamento. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mi posesión, como dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Verdad? Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y por cierto, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Con eso en mente, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con las naciones? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues muy simple. Por medio de la proclamación del Evangelio, nosotros como iglesia debemos llamar a las naciones a reconocer el señorío absoluto de Cristo y a rendirle culto con gozo por quién es y por lo que ha hecho. Esa es nuestra misión como iglesia a la luz del Salmo 100. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos haciendo lo que el Salmo 100 describe. Estamos llamando a las personas a reconocer que Cristo es Rey y Señor. Y estamos llamando a las personas a unirse a nosotros en nuestra adoración gozosa a Cristo por quien es y por lo que ha hecho. ¿Y quién es Cristo, amigos? Él es Dios mismo, el creador de todas las cosas. ¿Y qué hizo Cristo? Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Casi en cada sermón repito esta fórmula. Y algún día espero que lo memoricéis, que lo podáis decir de memoria, porque es tan importante saberlo. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él murió la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido. Y Él resucitó en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, el Rey y Señor, recibiremos el perdón de pecados y la promesa de vida eterna con Él. Así que, ¿qué significa todo esto para nosotros? Hermanos, si Cristo es el Rey, deberíamos proclamar el Evangelio con confianza. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, no estamos hablando bajo nuestra propia autoridad. Nosotros estamos hablando bajo la autoridad del Rey. Eso es algo que debería darnos mucha confianza, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie para proclamar el Evangelio. Esto no significa que no tenemos que ser sabios en cómo hablamos, por supuesto, pero no hay ley en la tierra que pueda impedir que nosotros proclamemos el Evangelio. No existe. Hay países en el mundo donde es ilegal predicar el Evangelio. Pues tenemos órdenes mayores. Así de simple. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos
bajo la autoridad, en ese sentido, de las naciones de esta tierra que nos dicen que no podemos proclamar el Evangelio. Porque Cristo, nuestro Rey, nos ha dicho que debemos hacerlo. No tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno para predicar el Evangelio. Esto va más allá de cualquier autoridad humana. El Rey nos ha dado autoridad. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. ¿Por qué? Porque yo he vivido, he muerto, resucitado, yo soy el Rey. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y cumplid el Salmo 100. Obedeced el Salmo 100. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero no solo eso. Si Cristo es el Rey, deberíamos tener esperanza para el éxito de nuestra misión. No deberíamos ser pesimistas acerca del éxito de nuestra misión. Dios en su eterno plan ya tiene un pueblo para sí mismo que va a escuchar este mensaje y va a creer. Y el resultado va a ser este: se van a unir a nosotros en nuestra adoración a Dios. Y va a ser algo completamente real y genuino. Y vosotros, si estáis en Cristo en esta mañana, si habéis puesto vuestra fe en Cristo Jesús para vuestra salvación, sois evidencia de que eso es verdad. ¿Alguien puso una pistola a vuestra cabeza para venir aquí hoy y congregaros? ¿Alguien? Entonces, sois el cumplimiento del Salmo 100. Somos el cumplimiento del Salmo 100. Y amigos, si estás aquí o viendo la retransmisión de este sermón y no eres creyente, necesitas saber que el Salmo 100 es un llamado para que conozcas a Cristo como Rey y Señor sobre todo. Y lo puedes conocer de esa manera por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de lo que Dios hizo en Cristo para reconciliarnos consigo mismo. Su vida, su muerte, su resurrección por nosotros. Y cuando por medio del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, ves la bondad y la fidelidad de Dios, te unirás a nosotros. Y ese es nuestro deseo, que te unas a nosotros en nuestra adoración a Cristo. Y lo más precioso de todo es que sabemos que lo harás con gozo, queriendo hacerlo. Esa es nuestra oración.